así como decía Ana, y que los conocía muy bien, empezaré por decir dos o tres de los múltiples grados y publicaciones que tienen ambos. Sin embargo, es bueno decir que ambos tienen magíster, ¿ya? Y sobre todo doctorado, ¿ya? Lo que hoy en día es considerado como se debe, como un estudio que nos ha permitido superarnos, estudiar más en profundidad, elaborar y reflexionar. Y yo tengo la impresión, o la experiencia más bien, de que todo lo que ustedes han hecho, y especialmente este material, ya, que no existe, ya es totalmente innovador. La verdad es que yo hacía tiempo que estaba buscando algo de este tipo para infancia y no lo había encontrado, ¿ya? Ambos son socios, miembros de SEANIM, lo que nos llena de orgullo y un millón de cosas más, ¿ya? También formaron parte de este estudio Cristian Donoso, que también es licenciado en Psicología en la Universidad Católica del Maule, y Claudio Roja, psicólogo, mención en Psicología de la Salud, también de la Universidad Católica del Maule, y agrega en una especialidad que es en drogodependencia de la Universidad Central de Chile. Y me parece, desde fuera, como observador externa, que constituyen un muy buen equipo en tanto es multidisciplinario, ¿no? Ya no hay más psicología de una línea con una ciencia, sino que necesitamos trabajar tal como somos los seres humanos, con múltiples variables, y nosotros que somos más complicados que todas las variables externas que podamos tener alrededor. O sea, la interacción, la correlación entre el alma y el cuerpo nos domina cada vez más. Y ahora entendemos a través del alma cuando el cuerpo se queja. Bueno, le pido a la dama, a la doctora dama, que lo inicie, siendo bien conservadora. Bueno, pues vamos. Sí, vamos entonces. Tenemos ahí dividida la presentación. Bien. Déjenme ver ahí para compartirla. ¿Necesitas compartir? No, espera. Ahí. Ahí. Ya sabe. Ahí la tenemos. Ahí. ¿La están viendo ustedes? Todavía no. Todavía no. Vamos a esperar un rato que aparezca. ¿Ahora sí? Ya. Perfecto. La vamos a dejar así porque de repente cuando la pongo en pantalla grande se me desaparece todo, así que la vamos a mirar así, ¿no? Que espero que igual ustedes la estén viendo bien. Bueno, vamos a presentar, ¿cierto?, este manual de evaluación de resiliencia que le hemos denominado a la infancia ERIN, ¿no? Que fue creada ya este año, nos llegó la pandemia, no pudimos, sino hasta ahora, ¿cierto?, ya poder presentarlo. Así que bueno, son los primeros allí en la presentación. Bueno, ya están los nombres, ¿cierto?, de quien conformó el equipo, lo señaló Angélica, ¿no? Bueno, decir que este manual está dirigido a educadoras de preescolares, profesores, profesoras, madres, padres, ¿cierto?, profesionales de la salud, de la educación. En el fondo,
nosotros hemos querido crear aquí un instrumento, como comentábamos, ¿cierto?, con Ana, en términos de que efectivamente sirva, ¿no?, a estos profesionales que estén en contacto directo con niños y niñas y obviamente deseen evaluar allí las características resilientes de ellos. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando en generar distintas evaluaciones, ¿cierto? Tanto pautas y escalas, como también sistemas de evaluación con familia, en fin, que ustedes ya deben allí conocer en las distintas presentaciones que hemos venido haciendo en el CENIN. Y efectivamente, como decía María Angélica, ¿cierto?, sobre niños pequeños no existía un documento, y entonces, echando de menos eso hace tiempo ya, decidimos entonces partir con esto, ¿no? Bueno, ya varias escalas habían sido desarrolladas, ¿cierto? Nosotros habíamos creado una, pero que partía, ¿cierto?, de los 9 años hacia los 14, donde efectivamente allí había un ejercicio de lectura, ¿no? Se requería entonces allí que por lo menos los niños y las niñas pudieran efectivamente abordarlo, ¿no?, leyendo, pero no teníamos esta metodología evaluativa, ¿cierto? Porque no es una escala, a diferencia de la anterior, ¿no?, la escolar, la escala R, sino más bien a través de justamente adecuándonos las edades de los niños y las niñas, ¿cierto?, a través de dibujos, imágenes, ¿cierto?, que pudieran ellos en el fondo evaluar, ¿no?, ellos, los niños y las niñas, y poder, respecto de lo que veían, ¿cierto?, poder expresar aquello que efectivamente ven, y lo que nos interesa, ¿cierto?, es poder allí rescatar una eventual solución que los niños tuvieran al problema presentado en cada una de las imágenes, ¿no? Claramente entonces esta es una evaluación eminentemente cualitativa, ¿sí? Y si bien el manual, como dice allí, proporciona rúbricas para quien emplee este material, ¿cierto?, son orientadoras, y cada persona, cada profesional, cada padre o madre que desee utilizarlo va a tener que evaluar si efectivamente les son útiles o no. Esperamos que este tipo de evaluación, efectivamente, como partimos diciendo, sea una herramienta práctica, ¿no?, que efectivamente pueda contribuir al reconocimiento de fortalezas y potencialidades de los niños y niñas, donde especialmente de pronto, ¿cierto?, es un sector que es menos visible, ¿no? Los adultos hablamos por ello, los adultos evaluamos cómo ellos se sientan y cómo están. Entonces, claramente aquí hay un instrumento donde queremos que ellos se expresen, y por lo tanto nuestro trabajo pueda, desde sus visiones, fomentar resiliencia en ellos y ellas. Quizás aquí en el documento aparece más extensa, pero igual digamos como señalar algunos aspectos que fundamentan, ¿cierto?, esta aparición de este instrumento. Ponemos allí, ¿cierto?, que especialmente para los niños, ¿no?, estos tiempos son difíciles, ¿no? La sociedad hoy día tiene momentos difíciles, que decir con esta pandemia hoy día, ¿no? Pero es una sociedad más compleja, ¿no? Por lo tanto, allí hay un montón de condiciones desmejoradas de trabajo. Hoy día, vuelvo a insistir, especialmente a través de esta pandemia, la pérdida de trabajos ha sido, pero terrible, ¿no? Las expresiones de violencia en todos los niveles, ¿no? Esta violencia más estructural de la sociedad, pero también, y que se empieza a manifestar en estas violencias día a día, de pronto, que vivimos los ciudadanos de un país, ¿no? Al interior de las casas hemos escuchado también, a propósito de la pandemia, un aumento sostenido de violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no? La corrupción política en esferas más estructurales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, claro, en Latinoamérica, y queremos allí situarnos, y por eso queremos desde allí sacar voces y estudios e investigaciones, ¿cierto? Claramente, entonces, también nos interesa caracterizar esta situación de niñez, que claramente es, ¿no?, por nuestros países más pobres, claramente aumentan estas dificultades y estas problemáticas que nuestros niños
y niñas y adolescentes, ¿cierto? Hoy día nos vamos a referir a niños y niños pequeños, pero esta idea de infancia, ¿cierto?, está teniendo. Los nuevos estudios sociales de infancia, ¿cierto?, nos indican que claramente los niños absorben, esto lo sabemos de siempre, pero en esta complejidad están absorbiendo cada vez a más temprana edad, ¿cierto?, esta realidad que los rodea, ¿no? Y cada uno de ellos y ellas lo hacen efectivamente de manera muy personal, ¿no? Sabemos que todos tenemos diferentes formas de enfrentar el mundo que nos tocó vivir, de significar, ¿cierto?, los momentos que estamos viviendo, de dar, por lo tanto, interpretación a las formas, a los sonidos, a los olores, a la vida que me toca vivir, ¿no? Y por tanto, obviamente vamos a ir reaccionando diferente y aquí está el punto, ¿cierto?, emplear también distintas herramientas personales para salir adelante en el contexto que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, eso es importante que escuchemos allí y este instrumento lo que quiere es, vuelvo a insistir, mirar, ¿no?, escuchar a los niños, ¿no? Entonces, bueno, allí va a ser importante en esta complejidad, ¿no?, que enfrentan los niños, poder tener en cuenta también el género, la clase social, ¿cierto?, a la que pertenecemos, la escolaridad que hemos alcanzado, los valores que tenemos y por lo tanto también allí el conjunto de elementos que nos caracterizan, ¿no? Y un elemento que siempre rescatamos, especialmente de nosotros latinoamericanos, ¿no? La disposición, ¿cierto?, del humor, de poder reírnos de nosotros mismos frente a este mundo complejo, ¿no?, que nos toca vivir. Entonces queremos allí reconocer, ¿cierto?, deberemos como profesionales que vamos a trabajar con niños y niñas, ¿no?, que ellos son sujetos activos en la construcción de sus vidas, ¿no?, y de las personas que los rodean, ¿no?, porque hay un despliegue allí de relaciones generacionales en sus familias, ¿no? Sabemos que además estamos vinculados a un mundo adultocéntrico, ¿no? Por eso yo decía, de una manera de pronto la niñez, ¿no?, desaparece, no es evaluada como un sujeto activo, ¿no? Porque, bueno, principalmente allí somos adultocéntricos. Entonces, es importante que en estas relaciones generacionales, tanto en las familias como en las comunidades, hoy día rescatemos también o seamos capaces de valorar, ¿cierto?, esas capacidades instaladas en los niños que claramente a los adultos de pronto nos sorprende, ¿no?, y que es sumamente necesario que aprendamos a evaluar, a tener y obviamente a vincularnos adecuadamente con sus visiones también, ¿no? Hacerlos visibles, en definitiva. Los invitamos con estos instrumentos a ser visibles, cómo ellos viven, cómo ellos interpretan, cómo ellos significan las vidas que están viviendo. Y obviamente la resiliencia familiar, ¿no?, porque estamos en este contexto, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, nos vamos a referir claramente a estas características de promover, estimular, ¿cierto?, las posibilidades entonces de los sujetos. Y en este sentido, claramente, no los estamos significando a los sujetos resistentes o invulnerables, eso quienes vienen estudiando el tema ya lo saben, sino que efectivamente resilientes, con capacidades, con un estar resiliente que va y viene, ¿cierto?, pero que tenemos que en el fondo ir apoyando esa capacidad resiliente que los sujetos puedan tener, ¿no? Al integrar la comprensión de la resiliencia, ¿cierto?, con este elemento social, entonces allí yo creo, y eso sentimos que es el aporte, se nos abre la posibilidad de intencionar las intervenciones, ¿no? Y abocarnos, construir, ir generando distintos modelos de promoción que efectivamente lo que hagan es promover los recursos de los sujetos, ¿no? Siempre hemos dicho, hay que promover los recursos, ¿no?, fijarnos en las capacidades y no solo en los déficits, ¿no?, que es como la frase de la resiliencia. Y por lo menos para yo terminar y ya mirar en sí, ¿cierto?, la metodología de este instrumento,
va a ser central para los niños y niñas y todas las personas contar con alguien, ¿cierto?, que nos acepte incondicionalmente, ¿no? Y ese alguien significativo en nuestras vidas, sin duda, va a poder, ¿cierto?, garantizar o promover o estar allí, ¿cierto? Y en ese sentido poder estar presente, ¿no? Que sea una persona que está ahí cuando yo la necesito, que esté el niño, ¿cierto?, cuando quiera o requiera algo, que efectivamente pueda permitirme este amor incondicional a pesar de mis errores, en fin, ¿no? Los errores que uno pueda cometer a lo largo de la vida, reconocer los logros, o sea, un adulto presente que también no solo describa te equivocaste, sino que qué bien que lo hiciste también, ¿no? Que sea creativo frente a las alternativas, los niños son todos distintos, ¿no? Quienes estamos en esta sala y somos padres y madres sabemos que nosotros como papás podemos ser los mismos, pero la interacción con cada uno de los hijos es distinta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también tenemos que ser creativos en nosotros vincularnos con esa particularidad de los niños, ¿no? Y obviamente también un elemento central de la resiliencia es cómo logramos sacar aprendizaje de las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Y ya, lo había dicho, ¿no? Pero la idea aquí es recalcar que la perspectiva resiliente se centra en mirar las posibilidades, las potencialidades, ¿cierto?, de las personas, las familias, los colectivos, las comunidades, y por lo tanto no centrarse en lo que no existe, ¿no? No solo en las carencias, sino que efectivamente en todo lo que existe para desarrollar o potenciar, ¿no? Ahí está el rol de los profesionales, cómo aquello que existe, que podemos reconocer a través de estas evaluaciones cualitativas, por ejemplo, de las escalas, podemos efectivamente, digamos, potenciar en nuestra intervención profesional. Eso a modo de introducción. Los dejo ahora con el doctor Saavedra para que pueda continuar. Ok, gracias. A ver, antes de entrar a la metodología, hacer una secuencia de el trabajo que hemos desarrollado acá en nuestra universidad y específicamente en nuestro equipo, que no es un equipo tremendo, ha fluctuado entre 2 personas y máximo 5 personas, el equipo en distintos momentos, que nos ha interesado el trabajo en resiliencia. Y fruto de ese trabajo, hemos tenido no sé, el privilegio de trabajar 4 instrumentos. Por allá por el 2008 surge el primer instrumento, que es la escala SBRES para jóvenes y adultos, jóvenes desde 15 años hasta adultos de 65, incluso un poco más, lo hemos probado hasta en adultos mayores de 85 años. Luego, por ahí por el 2009, surge la escala R, escala de resiliencia escolar, ahí está la sigla R, ¿cierto? Que va, como decía la doctora, entre los 9 y los 14 años. Hacia el 2014-2015 surge la idea de construir una metodología cualitativa y que evaluara resiliencia, pero en la familia, y fundamentalmente que evaluara la interacción que se daba en esa familia y ver si tenían o no, si podían desarrollar o no herramientas resilientes. 2014-2015. Y ahora en el 2019, ¿cierto?, con este equipo de resiliencia acá en la universidad, generamos esta evaluación también cualitativa, ¿cierto?, que va, digamos, dirigida a el grupo de edad entre los 5 y los 8 años, ¿ya? Ahora, específicamente de este libro, este pequeño manual, yo diría que tiene 3 partes fundamentales. Una parte que tiene que ver más con cuestiones teóricas y de contextos, como lo señalaba la doctora, respecto a infancia, respecto a resiliencia familiar, ¿ya? Respecto al concepto general de resiliencia. Una segunda parte que tiene que ver con la metodología, que es lo que yo voy a desarrollar ahora, ¿cierto?, donde presentamos el instrumento
Y una tercera parte que tiene que ver también con lo que señalaba la doctora, que es una suerte de invitación a fomentar resiliencia, y ahí se le provee a los profesores, a los profesionales, a los padres y madres de algunos ejercicios para trabajar con sus niños y niñas, ¿ya? Esto que llamamos resiliencia. Entonces, está dividida como en esas tres partes, una parte teórica, una parte ya más metodológica, práctica, y una parte del fomento de la resiliencia. Respecto a la metodología en particular, que es la diapositiva que tenemos en pantalla, ahí ponemos con el fin de generar un material gráfico para la evaluación de resiliencia en niños y niñas de 5 a 8 años. Seguimos el siguiente procedimiento. Entonces yo quiero describir un poco la metodología que hay detrás de la creación de esta evaluación. Primero, un análisis teórico conceptual en torno a la resiliencia, las etapas del desarrollo de niñas y niños y la familia. En segundo término, análisis de los métodos para evaluar resiliencia existentes en la literatura, ¿cierto? Ahí buscamos en distintas partes. Nunca encontramos nada dirigido a preescolares y escolares iniciales, como lo señalábamos recién cuando conversábamos con María Angélica, que ese material no existe, ¿ya? Entonces ahí hay un buen nicho donde ubicarse y proporcionar este material que sea una herramienta de trabajo, una herramienta útil. 3, tuvimos que optar por abordar la evaluación a través de un método gráfico, dibujos específicamente, en lugar de algún texto. Esto porque vamos a trabajar y estamos trabajando con niños entre 5 y 8 años que no manejan necesariamente la lectura de un texto. En cuarto lugar, se elaboraron 18 láminas, la verdad que se elaboraron más de 18 láminas, con dibujos que representaban alguna situación de conflicto o problemática cotidiana y cercana a la vida cotidiana de las niñas y niños. Digo, se elaboraron más, deben haber sido unas 30 láminas, pero que algunas las fuimos desechando inmediatamente. Ya se trabajó bastante en la elaboración de los dibujos. Yo diría que se trabajó unos 4 a 6 meses en la elaboración de los dibujos, ¿ya? Punto 5 dice, revisión por parte del equipo investigador de las 18 láminas con el fin de mejorarlas y eventualmente corregirlas. El equipo estaba compuesto por 3 psicólogos y una trabajadora social. La trabajadora social, la doctora Ana Castro, y de los 3 psicólogos estaba el licenciado Cristian Donoso, que tiene una gracia, que Cristian, aparte de ser psicólogo, es dibujante. Entonces, por eso también es que él nos facilitó mucho la tarea. Y también está la participación del magíster Claudio Roja, que también desde una perspectiva más social nos aportó muchos elementos. Punto 6, una vez revisadas y mejoradas las 18 láminas, se aplican y se conversa con 10 apoderados de niños y niñas preescolares y escolares iniciales, ¿cierto? Y lo que se buscaba en esa aplicación de estas 18 láminas era la comprensión del dibujo, que nos dijeran qué estaba pasando en el dibujo, a ver si se entendía, ¿ya? Fundamentalmente eso, que fueran los mismos padres y madres, la verdad que eran 9 madres y un padre solamente, y que nos dijeran si se comprendían los dibujos para la finalidad que estábamos buscando. Luego también las 18 láminas se aplicaron con este mismo fin a 10 niños y niñas, 5 y 5, buscando la comprensión de la escena dibujada. Entonces ahí le aplicamos este material y se les preguntaba a los chicos y chicas y veían qué estaba pasando en esa situación. Luego en el punto 8 dice, las 18 láminas son aplicadas a 10 profesionales de la educación, educadoras de párvulo, educadoras preescolares, ¿cierto? Y profesores iniciales, ¿ya? Con la misma finalidad.
Y nosotros, ¿qué es lo que estábamos buscando? Estábamos buscando la opinión de estos 30 jueces. 10 jueces que eran madres, 10 jueces que eran niñas y niños, y 10 jueces que eran los profesionales de la educación. El punto 9 dice, para las etapas 6, 7 y 8 que acabo de describir, se utilizó una pauta donde se registraban las respuestas de cada sujeto. Y de acuerdo a esas respuestas nosotros íbamos evaluando si esa lámina podía servir o no, o si había que hacer alguna variación o no. Punto 10 dice, la selección de las láminas que cumplieran con el requisito de un 80% de coincidencia en las respuestas, tanto de niños y niñas, apoderados y también profesionales, iban a ser las seleccionadas, ¿cierto? Pero tenía que haber un 80% al menos de coincidencia entre esos 30 jueces, ¿ya? Entonces el set definitivo de láminas quedó compuesto por 10 dibujos. Aparte de eso, de los 10 dibujos seleccionados, se elaboraron rúbricas para cada lámina seleccionada, orientando a clasificar la respuesta de los niños y niñas en resilientes, medianamente resilientes y no resilientes. Y luego de este proceso se interpreta, obviamente se interpreta cualitativamente. El punto 12 es que se sugiere fotocopiar las láminas. Las láminas están en el manual, pero se sugiere fotocopiar las láminas. Incluso se puede plastificar las láminas para que las manipulen más fácilmente los niños y niñas. Y a cada niño y niña se le preguntará, ¿qué está pasando en el dibujo? ¿Cómo se puede resolver o mejorar esa situación? ¿Qué crees que va a pasar después? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué harías tú? Ahí hay un listado de preguntas que son el pretexto para generar una conversación con el niño a propósito del dibujo, ¿cierto? Nosotros aquí nos estamos basando en las tradicionales técnicas proyectivas y ustedes se van a dar cuenta, quienes sean psicólogas, psicólogos, que de alguna manera la metodología es parecida en alguna medida a lo que se hace en el test CAT de percepción temática para niños, ¿cierto? Donde se le plantea un dibujo y se le pregunta qué pasará, qué pasó antes y qué va a pasar después. Finalmente dice, luego de registrar la respuesta, se contrastan los criterios con las rúbricas, ¿cierto? A cada dibujo tiene una rúbrica y se realiza un análisis eminentemente cualitativo. Y se pueden agregar observaciones que uno tenga, observaciones pertinentes que ocurran durante la administración de estas láminas. Adicionalmente, las láminas, estas 10 láminas, están distribuidas ya en 5 ámbitos o categorías. Uno que tiene que ver con las dinámicas familiares, otra con las emociones del niño o la niña, una tercera dimensión que tiene que ver con las normas y límites, una cuarta dimensión que tiene que ver con la relación con los pares, y una quinta dimensión que siempre ha demostrado tener mucha relación con la resiliencia, que es la autoestima, la autoimagen. Acá yo quise extraer, y también están en el libro, algunos comentarios que hacen los profesionales a los cuales le aplicamos estas láminas, ya acerca de estos dibujos. Y dicen, por ejemplo, las imágenes son un material que logra mostrar situaciones donde la persona debe tener una capacidad de resolución de problemas. Considero, dice después otro profesional, considero que las imágenes son efectivas para trabajar la resiliencia, ya que nos presentan una realidad que viven muchas personas. Otra persona dice, las imágenes son la realidad de la vida cotidiana. Las imágenes me parecen claras, adecuadas a las características socioemocionales de los niños. Imágenes acordes para saber la opinión de los niños frente a algún problema o dificultad. Finalmente dice, reflejan situaciones de la vida cotidiana.
De acuerdo al análisis anterior, se seleccionaron entonces 10 láminas a razón de 2 láminas por cada uno de estos 5 ámbitos, ¿cierto? O categorías antes señaladas. Y a continuación les voy a presentar algunos ejemplos, página con sus rúbricas, para que visualicemos de qué se trata este material. Esa es una lámina, no recuerdo qué número es, ya está en el manual, y se le presenta así este dibujo. Y se le pregunta al niño, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué crees que va a pasar después? ¿Cómo se puede solucionar esto que está pasando ahí? Y entonces tenemos una rúbrica general, como decía la doctora Ana, que sirva solamente como orientación. No hemos querido poner rúbricas con puntaje y cuantificar esto, sino que más bien que sea la apreciación cualitativa de la profesora, del psicólogo, de la trabajadora social o de la madre o padre, y que sirva como guía solamente. Entonces, por ejemplo, una respuesta no resiliente tiene que ver con que la respuesta dada por el niño o la niña no identifica lo que está pasando en el dibujo, ni las personas involucradas. Ejemplo, no identifica a padres o adultos discutiendo. Así tampoco propone alternativas de resolución de la escena, ni las acciones que él o ella realizaría. Ejemplo, la niña sigue llorando. Eso no necesariamente es considerado resiliente, para nada, ¿cierto? Entonces, es una respuesta no resiliente. Una respuesta medianamente resiliente sería que la respuesta dada por el niño o la niña, si bien identifica lo que está pasando en el dibujo y las personas involucradas, padre discutiendo frente a una niña, dice, no logra proponer alternativas de solución, de resolución de la escena, ni las acciones que él o ella realizaría. Y una respuesta resiliente iría más o menos en esta dirección. La respuesta dada por el niño o la niña identifica claramente lo que está pasando en el dibujo y las personas involucradas. Logra proponer alternativas de resolución de la escena e identifica las acciones que él o ella realizaría. Por ejemplo, los padres conversan y se ponen de acuerdo. Ahí habría un acercamiento a una solución de esa escena. Acá tenemos otra lámina, ¿cierto? Donde hay un adulto que tiene en sus brazos a un niño, ¿ya? Y claramente el niño no está feliz con esto que lo tengan tomado en brazos, ¿ya? Y entonces la rúbrica señala más o menos los mismos términos, ¿cierto? Que lo primero, el niño, la niña no logra identificar lo que está pasando en el dibujo, ni las personas involucradas. Ejemplo, no identifica al niño rechazando al adulto. Así tampoco propone alternativas, sino que dice, por ejemplo, el niño llora. Una respuesta medianamente resiliente sería que si bien identifica lo que está pasando en el dibujo y las personas involucradas, por ejemplo, dice el niño rechaza al adulto, no logra proponer alternativas de resolución de la escena ni las acciones que él o ella realizaría. Y una respuesta resiliente no solamente identifica a los personajes y lo que está pasando, sino que también logra proponer alguna alternativa de solución de la escena e identifica las acciones que él o ella realizarían. Por ejemplo, el niño pide ayuda a su madre o el niño pide que lo bajen, ¿ya? Entonces hay una acción, hay una actividad dinámica que está haciendo el niño frente a esta situación. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo se trabajan. Está bastante más explicado en el manual, ¿ya? Y quiero mostrarles en la próxima lámina los otros 8 dibujos, ¿cierto? Porque son 10 dibujos, revisamos 2. Y ahí tenemos entonces los otros dibujos. Hay un niño con un perro, el niño parece que está complicado con el perro, después hay un niño y una niña que están disputándose un juguete,
Luego hay un adulto, un padre, supongamos, y es la hora de comida y el niño ha rechazado la comida y parece que hay un conflicto ahí. Luego la siguiente lámina hay una madre y un hijo, supuestamente, ¿cierto? El hijo está viendo televisión y la madre al parecer está molesta y lo está invitando o le está mandando que debe irse a otro lugar. Luego viene una lámina donde un niño se está mirando al espejo y claramente su rostro no es muy feliz, ¿ya? Frente al espejo. Luego viene una lámina donde están dos niños peleando, se han ido a las manos, ¿cierto? Están peleando. Luego hay una lámina donde hay un podio, ¿cierto? Como cuando se hacen carreras o se hacen competencias, donde hay un ganador que está con una copa y abajo, el segundo y el tercer lugar, hay niños que tienen reacciones distintas frente a este niño que ganó la copa. Hay un niño que está más bien contento, feliz, y hay otro niño que parece que está molesto por ese primer puesto que ha sacado el otro niño. Finalmente hay una lámina donde va una adulta, una madre, ¿cierto?, con un niño de la mano, ¿cierto? Y hay un perro, un perrito pequeño dentro de una caja y el niño le está indicando el perrito. ¿Ya? Entonces la idea es que como que el niño tiene interés en el perrito y la madre al parecer tiene otra posición distinta. Como podemos ver, estas situaciones, estas 10 situaciones, son de la vida cotidiana de los niños, ¿ya? Son cercanas o las han vivido o las han observado, ¿ya? Las han observado en su casa, en su colegio, en la calle, ¿ya? Entonces, son situaciones cercanas. Esa era nuestra idea, que fueran situaciones cercanas y que presentaran algún conflicto cotidiano ahí y cercano a los niños y niñas. Bueno, ahí están nuestros agradecimientos, están nuestros mails, ¿cierto? Donde si tienen alguna duda, alguna consulta, o si alguien una vez que tengan este material, ¿cierto? Este material lo va a distribuir SEANIM, ¿ya? Y lo va a distribuir en físico, ¿cierto? Ya veremos cómo se hacen los envíos y todo aquello, que hoy día en pandemia no es menor la complicación, ¿ya? Pero si hay alguna duda y eventualmente luego ustedes tengan el material, si quieren hacer algún estudio en este tipo de población, en esta edad, entre 5 y 8 años, perfectamente comuníquense con nosotros y nosotros les brindamos todo nuestro apoyo y para nosotros va a ser un agrado poder conversar con ustedes acerca de la idea investigativa. Se nos pueden ocurrir alguna idea de hacer un estudio, no sé, si están en otro país, hacer un estudio entre países, ¿cierto? Y nosotros tomamos alguna muestra de acá de Chile y ustedes en sus propios países. A propósito de países, esa secuencia que yo decía de instrumentos que teníamos, ya llevamos 4 instrumentos diseñados por nuestro equipo, hoy día están siendo ocupados en diversos países. En algunos países se han hecho incluso los estudios de validación, ¿cierto? De su escala, han hecho pequeñas adaptaciones y en este momento las 2 escalas que son cuantitativas se están ocupando en 12 países latinoamericanos y además se agrega España, que también ahí se ha ocupado esta escala, ¿ya? Incluso tenemos el honor de que Jorge Barudi en Barcelona, en su instituto, ha ocupado una de nuestras escalas, con lo cual nosotros nos sentíamos muy, muy orgullosos y muy útiles, digamos. Estamos muy conformes con que esto le sirva a la gente. Bueno, sin más, muchas gracias y vamos a salir de la presentación. Arriba parece. Sí, en el stop. Ah, ya.
Oh, hay más gente, qué bueno. Qué bueno que llegó más gente. Desde Italia dice, ¿cuánto tiempo toma aplicar? ¿Cuánto toma aplicar esto? Es absolutamente variable. Es absolutamente variable. Puede tomar 15 minutos, que yo diría que esa es una media, un promedio, 15 minutos, ¿ya? Pero hay niños que son mucho más productivos y que te conversan mucho más, ¿ya? Pero nunca se va a demorar más allá de 20 minutos, ¿ya? Yo diría que una media, y como para hacerse la idea de poder entonces disponer de ese tiempo, son unos 15 minutos, alrededor de 15 minutos por cada niño. ¿Mm? Hay que hacer una aplicación, eso sí, individual. Acá no se puede hacer una aplicación grupal, ¿ya? Es una aplicación individual, porque además permite fijarnos en muchos detalles de cómo reacciona el niño, ¿cierto? Cómo es la interacción con nosotros. Ahora, se puede recomendar hacer una especie de acercamiento, que puede ser un acercamiento un poquito lúdico, un juego antes, para que el niño o la niña nos tengan un poquito más de confianza, ¿ya? Y estén más relajados. Eso. Sí, yo quería ahí agregar que creo que es muy importante para los profesionales que lo apliquen, ¿cierto? Tomar muchas notas de lo que los niños dicen, ¿no? Y cómo lo dicen, ¿no? Porque eso obviamente, más allá de la frase en sí misma, con esta observación, como dice Eugenio, nos puede servir mucho como información para poder después retomarlo, ¿no? Retomarlo en nuestras intervenciones. Así que yo creo que hay mucho, por eso cualitativo, ¿no? Mucho de escribir, mucho de tomar notas desde los profesionales pensando en posteriores intervenciones. Por ahí en el chat hay una pregunta que decía si este material lo puede aplicar solamente psicólogos o psicólogas u otro profesional. Este material está diseñado para ser aplicado, como decíamos al inicio, por educadores, educadoras, profesores, trabajadores y trabajadoras sociales, puede ser incluso personal de salud, enfermeras que trabajen con niños, ¿cierto? Profesionales de la salud, incluso puede ser aplicado por monitores de la comunidad, incluso por los padres y madres, ¿cierto? Que puede servirle como para un acercamiento y una conversación distinta con el niño. Dice, recomiendan que el niño conozca a quien aplica el instrumento, por ejemplo, su educadora. A ver, yo creo que si conocen a la educadora, eso va a facilitar el contacto, ¿ya? Si no, va a tomar un poquito más de tiempo si es una persona desconocida, ¿ya? Una persona desconocida. Nosotros, por ejemplo, cuando aplicábamos esto a los niños, nosotros éramos una figura desconocida, pero al inicio hacíamos un juego, dibujábamos cualquier cosa, hasta que el niño ya se había hecho ese acercamiento con el niño y había un clima más de confianza y un clima cálido. Siempre hay que generar un clima cálido, no amenazante, decirle al niño que no hay respuestas ni buenas ni malas, sino que queremos ver esos dibujos y qué opinan ellos de los dibujos. ¿Puedo preguntar? Bueno, a mí me gustaría hacer algunas observaciones positivas y algunas preguntas. Yo creo que es muy interesante que ustedes dos, el doctor Savero y la doctora Castro Ríos, se hayan mantenido en esta área de investigación porque tienen gran parte del ciclo vital, lo que podría suponer a la larga un estudio longitudinal. ¿Ya? Aquí tengo una pregunta sobre las personas mayores de 80 años. ¿Ya? Dada mi experiencia vital y de quienes me rodean en el mismo rango etario, sería un complemento medir, por ejemplo,
las funciones básicas, la capacidad de abstracción, por la posibilidad del daño. Claro, claro que o sí. el empobrecimiento. Claro, claro que sí. O sea, a ver, incluso nosotros variamos la metodología cuando le pasamos a personas mayores, ¿cierto? Y por eso que alcanzamos a llegar hasta los 85 años. Pero las personas de 85 años, algunas leían con mucha dificultad o tenían problemas visuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos la metodología, ahí estábamos pasando la escala SBRES para jóvenes y adultos, y en el caso entonces de los adultos mayores, nosotros le leíamos los ítems de la escala y las alternativas, y nosotros íbamos registrando entonces su respuesta, ¿ya? Y por supuesto que esto puede ser complementado con todo tipo de escalas, escalas de tipo cognitiva y otras, ¿cierto? Más de tipo, por ejemplo, para medir si hay algún tipo de daño orgánico, un daño cerebrovascular, ¿cierto? Claro que sí, se puede. Ahora, nosotros no la hemos aplicado con una finalidad clínica, ¿ya? Pero perfectamente puede a algún clínico, ¿cierto?, que esté interesado en ese rango de edad del adulto mayor, puede darle información, estas escalas de resiliencia, ¿cierto?, como una cosa complementaria a su estudio, a su diagnóstico. Una cosa que yo veo como, hoy si hay alguien que quiere pedir la palabra, por favor, proceda. Yo estoy muy entusiasmada con esta escala, así que si me dejan cancha libre voy a seguir. Mira, hay algo que yo encuentro, es una pregunta, pero que encuentro a la vez sumamente positivo, que hayan utilizado metodología cualitativa, ¿ya? Y me gustaría, no por ser egocéntrica, que esta metodología para poblaciones que no conocemos sus reacciones, que no conocemos su cultura, ya tal vez debiese ser, ay, me hace acordar de tu memoria, ¿ya? Lo de la cultura, la persona que tú entrevistaste, entiendo que era española, ¿verdad? ¿Ya? Que esto pudiese ser también, la metodología cualitativa, quiero decir, una especie de estudio piloto, ya para poder levantar, como dicen los brasileros, las categorías. Y a partir de eso se podría ponderar, en fin, y llegar a una visión más cuantitativa. Yo no estoy proponiendo eso, pero creo que es una posibilidad, ¿ya? Ahora, una cosa que me gustó muchísimo es que siguiendo a Stefan Van Istendal, ustedes, desde mi punto de vista, muy sabiamente ponen acepte incondicionalmente y no quiera incondicionalmente, que yo creo que hay una diferencia. Y Stefan decía que no le podemos a nadie que pueda querer incondicionalmente sino a Jesús, ¿ya? Pero yo lo aterrizaría un poco y creo que ustedes han aceptado el poner aceptar, que es lo que yo he hecho en mi vida. Esto de querer como a las notas como que me provocaba tiritón, pero bueno, uno acepta, ¿ya? Creo también que ustedes hablan de la flexibilidad en el marco teórico y que es una característica o cualidad que también menciona Stefan y la Verónica Urtubia, ¿ya? Ahora, a donde puedo discrepar un poco es por qué la respuesta resiliente en todos los casos va a ser de concordar, positiva, optimista. Alguien puede estar con problemas y puede decir, bueno, se fue a vivir a otra casa, no tengo algún ejemplo, no conversan y no se ponen de acuerdo, porque si la conversación
no es buena, no es clara, no es transparente, ¿por qué esperamos una respuesta positiva? ¿O fue lo que ustedes más obtuvieron? Claro, por un lado es lo que más se obtiene, pero por otro lado también, o sea, si un niño me dice, sí, los papás están discutiendo y el niño se va a vivir donde la abuela. Sí. Perfectamente eso puede ser una respuesta resiliente porque hay una resolución del problema. Claro. ¿Ya? Claro, a lo mejor no es la resolución del problema ideal o, como digo yo, de la película, ¿cierto? En las películas siempre terminan bonito. El buen Claro. fin. Entonces, pudiera ser que el niño, entonces, una solución es que se vaya a vivir donde la abuela. O en este caso, por ejemplo, que el niño está siendo tomado en brazos por un adulto que lo está incomodando. Pudiera ser que el niño corre y va a pedir ayuda a otro lado. Claro. Se aleja de la situación. ¿Ya? Perfectamente puede ser. Perfectamente ahí lo puede ser. único que se podría hacer a lo mejor en un futuro, en los ejemplos, agregar uno de los que tú has mencionado recién. Claro, claro, sí. Y así pueden haber muchos ejemplos. Nosotros a lo mejor pecamos un exceso de optimismo y pusimos ahí respuestas muy, muy positivas, ¿ya? Pero hay respuestas que también son resilientes y que no necesariamente son como final de película, ¿ya? Claro. Sí, por eso yo decía, Angélica, que es tan importante que los profesionales escriban, ¿no? O sea, anoten, tomen nota de la respuesta de los niños, porque yo creo que aquí, sobre todo en los niños, especialmente los niños que están menos socializados a tres alternativas, digamos, ¿no? Tienen mucha más capacidad de otras soluciones. Y en ese sentido será el adulto el que va a tener que interpretar a la luz, ¿cierto?, de su futura intervención, cuál de esas alternativas que planteó efectivamente también es resiliente. Y ojo, aunque al profesional le parezca a lo mejor medianamente resiliente, pero dentro de lo que el niño, ¿cierto?, y va siendo coherente en su respuesta, él está buscando soluciones. Y eso es lo importante. Entonces, a lo mejor, y ahí viene la intervención, ¿cierto? Si esas soluciones pueden estar generando a la vez conflicto al interior de la familia, alejarse, ¿cierto? Tratar de que el otro lo deje en paz, pero bueno, eso implica que entonces también tiene que incorporarse, bueno, ahí habrá intervención interesante para el profesional. Sí. Bueno, solo puedo decir que creo que es muy valioso y me pican las manos para aplicarlo. Creo que es un aporte, tal vez no solo para Latinoamérica, porque puede ser intercultural. Claro, claro que sí. No, yo creo que falta estudio, ¿cierto? Nosotros con los otros instrumentos hemos ido acumulando mucha experiencia desde el año 2008 que estamos con los otros instrumentos. Este instrumento, gracias al COVID-19, no lo hemos podido ni difundir siquiera. Pero difúndanlo porque es muy valioso. Sí. Ahora, nosotros hemos tenido mucho cuidado en el manual porque alguien me va a preguntar, ¿y cuándo entonces considero yo que el niño está resiliente? De las 10 respuestas, 7, 6, 8... Buena pregunta, sí. Y me la hago yo mismo. Mira, hoy día amanecí más inteligente, me hago yo la pregunta. No, nosotros no quisimos poner una cantidad de respuestas. Este es un material para ser trabajado cualitativamente, ¿ya? Interpretado cualitativamente. Y a lo mejor vamos a tener una respuesta no resiliente de las 10 láminas, pero va a ser tan importante esa respuesta no resiliente que va a requerir de nuestra intervención. Entonces, además, no hemos querido cuantificar. Por eso tampoco, bueno, es posible hacer un estudio grandote y llegar a categorizar respuestas, y esas respuestas las podemos llevar a puntaje y estandarizar y todo aquello, pero no hemos querido, no es nuestra intención esa. Nuestra intención es crear un espacio de conversación con la niña, con el niño. Sí.
Sí, mira, últimas dos cosas que digo y me quedo callada. Cóbrenmelo después. Cuando ponderamos y ponemos, a ver, 4, 5, 10, ¿cuál es la objetividad? ¿Ya? Porque depende del niño, su contexto, como ustedes dicen acá, de su desarrollo emocional, físico, lo que va a ser resiliente o no. ¿Ya? Así que el próximo será el contexto familiar, ¿ya? Ya, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Angélica. Siempre es muy rico discutir en esto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Estas cosas, sí. Yo no sé, Mónica, si ahí en el chat hay preguntas. No, mira, dice muy interesante. Perdón, me están escuchando. Un comentario que dice muy interesante, aporte. Yo siento que para aplicarlo se requiere de un profesional que ha desarrollado la capacidad de relación y escucha adecuada de los niños y niñas. Sí, es verdad. Sí. La observación. La observación. Claro. Claro. Alguien que no sabe escuchar, se le va a dificultar aplicar Claro, esto. O sea, la empatía es súper importante, Claro, empático. claro. Por eso que yo decía al inicio que al inicio de la aplicación tiene que crearse un clima cálido, un clima de aceptación, ya, un clima no amenazante. Sí. ¿Han observado, me estoy saliendo las dos preguntas, pero han observado diferencia, porque el rango etario de aplicación es vasto? Así cualitativamente y tal vez al ojo, ¿han observado diferencias en las respuestas por edad? Muy superficialmente te digo, Sí. Porque no hemos tenido la Sí. muestra suficiente, Claro. pongámonos ahí riguroso en la estadística, pero sí. No, no es mi especialidad, no me eche callo usted. Los niños cercanos a los 8 años tendían a elaborar más la respuesta, eran respuestas un poquito más extensas, ¿ya? Que los niños de 5 años, por razones obvias, por cuestiones cognitivas, por cuestiones sociales también. Pero no hemos hecho un estudio. Sí. Ahí, por ejemplo, hay una bonita investigación. Claro, ¿ya? claro. Lo intercultural también, no tenemos idea. Nosotros aplicamos acá este instrumento en la 6ª y 7ª región de Chile, ¿ya? Pero sería interesante a ver si esto ocurre algo distinto en otro tipo de cultura, en otro tipo de contexto. Sería muy interesante ver qué pasa en el mundo rural o qué pasa en el mundo mapuche, no sé, ¿ya? O sea, se pueden crear cientos de investigaciones a partir de esto. Y del lenguaje también. Claro. La capacidad de conceptualización. Claro que sí. Exactamente. Claro que sí. Sí, nuestra idea es promover miles de alternativas de estudio también con este propio instrumento. Por eso aprovecharlo al máximo. Claro, invitamos a todas nuestras colegas, a todos nuestros colegas que si quieren interés nos escriban, ¿ya? Y inventamos algo. Sí. Ana Resende, sí, Anita parece que está, sí. Colega de nombre. Las tocayas. Nosotros nos decimos tocayas. Yo de profesión soy pedagoga. Ajá. Y aquí tengo la pregunta, tanto para usted, maestra doctora Angélica, y doctores autores. Mi estudio está haciendo con niños institucionalizados en una casa hogar. Y al estar creando lo que es la muestra, porque también es de tipo cualitativo, mi estudio, encontré por ahí un dato en donde se decía que los niños confinados, en este caso, que traen toda una historia, no son capaces de dar una alternativa resiliente. Entre más pequeños son un poquito más ajenos a la realidad porque están dentro de una institución. Conforme van creciendo, se vuelven ya críticos
y hay cosas que a ellos no les empata, que a ellos les crea conflicto o violencia. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podría, digo, no conozco el manual y por supuesto que lo voy a adquirir, pero cómo podríamos, ciertamente que las imágenes que ahorita nos hicieron favor de proporcionarnos, nos habla de situaciones de conflicto entre el niño y el grande, pero en este caso, cuando son niños en un mismo ambiente, con un mismo contexto, ¿cómo yo podría aplicar esa evaluación resiliente? Yo he hecho dibujos con los niños, por ejemplo, el dibujo identitario, donde le digo, dibújate como tú crees que eres, y se dibujan. Pero muchos de ellos ahí puedo hacer el sesgo entre lo que es imaginario, lo que es su yo real, dependiendo para darme gusto o no darme gusto, ¿no? Porque hay empatía. ¿Cómo podría yo hacer entonces para hacer el análisis, porque para esto es para lo que me sería muy útil el instrumento, el análisis de los dibujos de los niños con este material? Tomo la palabra y después absolutamente los que han creado este instrumento. Mira, yo creo que hay, si vas a trabajar en niños institucionalizados, hay una etapa que yo te aconsejaría como previa. Ya, según un autor que yo después te puedo mandar la referencia si te interesa, es Ungar, ya, U-N-G de gato A-R, que dice que hay las relaciones que se dan al interior de las instituciones crean condiciones para que se inhiban las respuestas resilientes en esos lugares o se fomenten. Te puede servir un libro que está, solo tengo documentos, pero te puedo dar la referencia. En cambio, Henderson y, se me olvidó el otro autor, creo que es Smith, ¿ya? También tenemos la referencia en Selim, muestran un círculo de interacciones entre la profesora, los apoderados, los niños, quienes atienden, porque si no hay interacción, no puedes esperar resiliencia, que está basada en la interacción humana. Sí, yo quería agregar que, a ver, yo en mi experiencia profesional trabajé 10 años con niños institucionalizados, ¿cierto? Niños de hogares de menores que hablamos acá en Chile, ¿ya? Y ahí yo discrepo un poco la aseveración de que como que no podrían ser o no podrían dar respuestas resilientes a los niños institucionalizados. Claramente van a haber dificultades, ¿ya? Pero yo creo mucho en que cada sujeto es distinto y cada sujeto construye sus realidades. Y disculpen lo autorreferente, pero en mi trabajo en estos hogares sí había muchos niños que terminaban con las mismas dificultades con que habían ingresado al hogar o con más. No habían avanzado mucho, sobrevivían. Pero también teníamos de los otros niños que incluso tuvimos 2 chicos, una chica, un chico, que llegaron a la universidad, que son profesionales hoy día, ¿ya? Tenemos otros chicos que formaron familias muy bonitas, ¿ya? Como también tuvimos chicos que se metieron en la droga y en la delincuencia, ¿ya? Entonces, yo creo mucho en que cada uno hace una lectura de su contexto, una lectura de su mundo, y en función de eso, tienen la posibilidad de construir conductas resilientes. Yo te encuentro toda la razón. Yo me refería a que si el niño no tiene la posibilidad de interactuar con otros niños, con los cuidadores, con sus padres, con la dirección, se produce, dice ese autor, yo no he trabajado ahí, una inhibición de la resiliencia. Claro. Desde luego lo individual es lo más importante. Sí.
Nosotros hicimos el estudio con niños institucionalizados, del fondo, sí, del cortisol. No sé si hay más consultas. No, ahí dice, muy interesada en mirar cómo respondería una población de niños y niñas en Colombia a un instrumento como este. Y la Angélica de hablar. Después dice, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Eugenio. Me encantan ambos. Ya, pero Muchas gracias. ¿Saben qué pasa? gracias, Estaba pensando en lo que ustedes decían de los chicos, de los niños institucionalizados. Se anime en el año 2001, 2003, hizo un estudio a través del Fondesit con niños que estaban, pero no eran niños, eran guaguas. En la Casa Nacional. En la Casa Nacional del Niño. Bueno, y ellos se estimulaban o se hizo una medición a través de la saliva. Y se hizo la terapia del masaje Chantala. Entonces ahí se... Para medir el cortisol. Esa era la resiliencia biológica, digamos, en los niños. Y también era súper importante, o sea, fue un estudio muy bonito. Y en internet, en Facebook, sí, está, ¿cómo se llama? Está circulando un paper de este proyecto que se llama La resiliencia se impregna bajo la piel. Incluso bajo la piel. La pobreza. La pobreza, sí, eso es. La pobreza se impregna incluso bajo la piel. Eso lo pueden buscar en Facebook o en academia.edu. Acá hay otro. Jimena quiere... Mira, hola, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen el retraso, pero estaba en otra reunión. Quiero comentarles que gratamente, pese a todos los libros, pese a quizá todas las estadísticas, en varios momentos he trabajado en contextos de mucha vulnerabilidad, no sé, en poblaciones en donde jamás nadie pensaría que iba a suceder algo positivo en los niños, niñas y jóvenes con los cuales trabajé en algún momento directamente. Y gratamente, quizá no son niños institucionalizados, pero yo creo que casi es más adverso, más frustrante para ellos saber que, no sé, porque están a cargo de una madre que está en la esquina consumiendo pasta base, o un padre que está privado de libertad, o una abuela que no puede finalmente estar a cargo de todos los nietos. Entonces, realmente yo considero que todos, como en algún momento lo mencionaba la Verónica Urtubia, somos responsables como tutores de resiliencia. Entonces yo creo que si bien quizá hay muchos estudios, como mencionaba la señora María Angélica, que nos demuestran que un niño institucionalizado quizás como no va a tener las mismas oportunidades, obviamente, pero yo considero que ahí tenemos nosotros los profesionales que estamos trabajando con los niños institucionalizados y no una gran responsabilidad. También quiero hacer mención que yo estuve en el estudio que se hizo en la Casa Nacional del Niño, en donde capacitamos a las cuidadoras directas de los niños en el masaje Chantala, y yo creo que fue un gran trabajo realizado, ya que antes de eso el estudio mostraba que las cuidadoras solamente entraban al mudador a mudarlos, pero no había una conexión visual, no había una conexión del tacto, no había un tomarlo. Entonces cuando trabajamos el masaje Chantala, quizá para las educadoras, para las cuidadoras en un primer momento no fue relevante, en realidad para ellas era un trabajo más, un estrés más, porque estaban acostumbrados solamente a mudar al bebé. Finalmente muchas de las cuidadoras que estuvieron en ese momento se comprometieron con el trabajo y afortunadamente el estudio mostró que efectivamente estando el niño con una figura significativa, el apego se mejoraba, y ahí esto del cortisol, que ahí yo no me manejo en esa parte, subía, bajaba, no sé en realidad, yo ahí la señora María Angélica lo puede decir, pero favorecía esta intervención. Así es que yo muy orgullosa y segura de que nosotros tenemos las posibilidades de hacer cambio. Eso. Cariño a todos y a todos.
Lo único, ay, de nuevo voy a decir lo único. Yo me acuerdo perfectamente cuando Jimena trabajó en ese proyecto, que no solo empezaron, ¿te acuerdas que las llamaban atas a las personas que cuidaban a los niños? Ya no solo se los hicieron con más deseo, más motivación, sino que ellas dijeron que en testimonio, dijeron que ellas también se relajaban mientras hacían el masaje. Que para una ata o cuidadora en esos casos es una gran, gran cosa. Gracias, Jimena, por recordar ese estudio. Y gracias, Mónica, perdón. La memoria acá decían, díganme nomás, pregúntenme nomás, chicos. ¿Alguna otra publicación, algún otro estudio que tenga que ver con resiliencia en realidad? ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería decir que a propósito de la compañera colombiana, que se han aplicado 3 instrumentos de estos 4, los 3 anteriores, vale decir, la escala para jóvenes y adultos, la escala para escolares y la metodología de resiliencia familiar, se han aplicado en Colombia con buenos resultados. Incluso la escala R de escolares y la escala SBR de adolescentes y adultos se han validado, se han hecho estudios de validación estadística allá en Colombia. Así que yo no veo por qué no podría aplicarse también este manual de evaluación de resiliencia en la infancia. No, culturalmente no somos tan distintos. Hay algunas cosas distintas, pero no tanto tampoco. O sea, como latinoamericanos compartimos bastante. Compartimos muchas cosas, sí. Y eso a propósito de latinoamericano, y disculpen que me tome el micrófono, yo creo que es súper importante que escribamos, que creemos instrumentos, metodologías desde Latinoamérica. No podemos seguir en la dependencia académica desde los Estados Unidos, desde España, desde Francia, desde Inglaterra, porque son otras culturas. Ellos tienen otras dificultades. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos dificultades distintas, ¿ya? Por lo tanto, también la resiliencia se va a expresar de una manera distinta, ¿ya? Es por eso que nosotros nos abocamos a la tarea de crear instrumentos propios, no porque no existieran en la literatura existen muchísimos, pero ¿para qué seguir dependiendo de instrumentos que no reflejan nuestra cultura latinoamericana? Entonces yo invito a la gente a que investigue desde Latinoamérica y con Latinoamérica, ¿ya? Sí. Y ahí voy a pasar un aviso económico. ¿Me lo permite Mónica y Angélica pasar el aviso? Miren, yo pertenezco a una Asociación Latinoamericana de Formaciones de Formadores en Psicología. La sigla es más fácil, la pueden poner en internet, se llama ALFEPSI. ALFEPSI. Somos cerca de 300 miembros en ALFEPSI. Y justamente somos investigadores, docentes, académicos latinoamericanos, tenemos revistas, tenemos un par de revistas ahí en esa asociación, hacemos un congreso al año, ¿ya? Y yo los invito a que revisen la página de ALFEPSI, alfepsi.com, alfepsi.org, van a llegar a nuestra página, ¿ya? Y ahí justamente nosotros fomentamos el hacer, como yo le decía al principio a la compañera, el hacer ciencia latinoamericana, ¿ya? Y no depender del primer mundo, ¿ya? Sino que desde acá, desde nuestra situación, desde nuestras pobrezas, hacer ciencia. Bueno, felicitaciones. Me parece sumamente interesante. Queremos darle las gracias a todos por haber participado. Gracias a ustedes. Este año vamos a terminar la próxima semana con los webinars con una compañera colombiana, Jenny Sánchez. No recuerdo en este minuto el título de la presentación.
Tiene que ver con arte. Con arte y pandemia. Sí. Ya. Todo relacionado. Bien. Va a ser el Bueno. próximo jueves 17. Y posterior a eso, bueno, estamos elaborando una encuesta a raíz de todos los webinars que hemos hecho desde julio a la fecha, para ver qué temas les gustaría tratar más en profundidad a partir del próximo año. Algunas capacitaciones, ver, por ejemplo, más sobre los instrumentos, etc. Bueno, ahí les vamos a estar informando a través del sitio web y por Facebook y por mail. Y por Instagram. Y por Instagram, y por todas las redes sociales. Por todas las plataformas. Por Por todas todas las las Por plataformas. todas las plataformas. Y en relación a la venta del libro, se va a vender, mira, es más factible que la gente lo compre acá en Santiago. Está súper complicado mandarlo al extranjero, porque sale carísimo, carísimo, carísimo enviarlo Y dicen por que es por la correo. pandemia. Y dicen que es por la pandemia. Así que por lo tanto tenemos que, dentro de Chile es más factible. Ahora, si no sé, pues si alguna persona va a viajar a Colombia, ponte tú, puede comprar, no sé, se pueden poner en contacto entre gente que esté viajando para ver si lo pueden adquirir, pero está muy complicado enviarlo al extranjero. No había pasado. Nunca nos había pasado, o sea, pero ahora es horrible, o sea, el precio es muy caro, muy, sale carísimo, salen como 3 libros, Sí. mandar uno. ¿O está en versión electrónica? ¿Perdón? En versión electrónica no lo tiene. Versión electrónica todavía no, porque tenemos la versión impresa. ¿Mm? De todas maneras vamos a hacer reunión con los autores para ver cómo podemos arreglar ¿cómo se llama? Este impasse que tenemos, este inconveniente, porque la verdad es que otras veces ya, no sé, pues a España habíamos vendido 3, 4 o 5 ejemplares. Y siempre desde Europa es donde más nos hacen los pedidos, pero ahora la verdad es que estamos de manos atadas. Sí. Pero vamos a ver, yo creo que a lo mejor a partir de enero puede que se solucione un poco este inconveniente. Sí. Aparte que ahora se viene la Pascua y Año Nuevo y es más complicado el Los envíos. Los envíos, claro, son mucho más complicados. Sí. Y Sí. yo creo que a partir de enero a lo mejor se va a normalizar un poco más el asunto del envío. Pero igual vamos a conversar con los autores para ver si podemos solucionar, si podemos lanzar de aquí unos 2 meses más la versión digital. Si es que sigue la dificultad, digamos, Claro. importante. Claro. ¿Mm? Así que eso, pues los esperamos la próxima semana. Ojalá que nos puedan acompañar para terminar el año. Ya pues. Bueno, Gracias. Chao. gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.